En el corazón de nuestro territorio, cada sonido guarda una historia. Aquí la vida se teje entre árboles, agua y memoria. ¿Qué representa la pava de Orton para nuestra relación con el territorio y el bosque? Su presencia nos conecta con los bosques. Es parte de nuestro hogar. La pava de Orton habita nuestros bosques y cumple un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. Buenos días, compañeros, y mi grupo 2 vamos a presentar pava de Orton. La distribución geográfica de la pava de Orton está ubicada en Esmeraldas, Carchi, Chimborazo y Santo Domingo. En estas partes la pava de Orton vive más por el clima húmedo y habita en zonas tropicales. Característica, alimentación, frutos caídos, material vegetal, insectos y larvos. Estado de conservación, en peligro de extinción, transformación del hábitat, tala de árboles, caza sin control. La acción para la conservación, tenemos la protección del hábitat, conservación de bosques húmedos o bosques tropicales del Chocó en las reservas, ¿no? Como la participación en programas también de conservación, debemos también nosotros integrarnos a estos programas para así poder ayudar a la conservación, más que todo en las especies nativas, y estas también ayudan a la alimentación del área y también a la dispersión de las semillas. ¿Por qué la pava de Orton es importante para la naturaleza y la cultura local? La pava es clave para mantener el equilibrio ecológico. Forma parte de nuestras tradiciones. Hoy, las nuevas generaciones no solo aprenden a cuidar, también aprenden a comunicar. ¿Cómo podemos asegurar la permanencia de la pava de Orton en nuestros bosques? Evitemos su caza. No dejemos que desaparezca. Proteger la pava de Orton es proteger nuestra vida, nuestra cultura y nuestro futuro.